se declara desierto el proceso de licitación pública número LP 001-2023. Como consecuencia del anterior, y mientras se surte el nuevo proceso de contratación, se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio en atención al artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Así dio a conocer el canciller suspendido Álvaro Leiva en el mes de septiembre del año pasado que el proceso de licitación se declaraba desierto y también anunció el estado de urgencia manifiesta. Hoy, 5 meses después, la Secretaría General de la Cancillería adjudicó el contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Gregg. Así lo determinó con la resolución 1396. Esta decisión es sorpresiva, pues el presidente Gustavo Petro y el suspendido canciller Álvaro Leiva aseguraron que no permitirían licitaciones que favorecieran a ciertas empresas. En este caso, a Thomas Gregg, que de hecho, esa fue la razón por la que Leiva declaró desierta la licitación el año pasado e inició un nuevo proceso que dio lugar a una millonaria demanda del actual contratista. El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en Red Más Noticias aclaró por qué tomó esta decisión. Porque se adelantó un proceso de licitación pública que inició en mayo del año pasado, que concluyó con un postor que fue habilitado y calificado con el máximo puntaje y tenía el derecho legítimo a ser adjudicatario del contrato que se licitó. Las reglas contractuales las fija el pliego definitivo de condiciones que fue incluido dentro de la licitación y ese es el resultado. José Antonio también se refirió a los beneficios o no que tendría el canciller suspendido Álvaro Leiva. Yo creo que han cesado completamente las causas, los motivos que dieron lugar a la suspensión del canciller Leiva y por lo tanto pienso que la Procuraduría debe o va a estudiar esa situación para restablecerlo en su cargo ministerial. Además, el secretario general aseguró que con esta decisión también se beneficiará el Estado, ya que Thomas Gregg habría demandado ante las suspensiones de licitación. El Estado se beneficia totalmente y fue una de las motivaciones que tuve para actuar como actué, sabiendo que era una decisión que requería mucho valor. La tomé porque comunicando al Tribunal Administrativo la decisión, la demanda ya no tiene fundamento, ya que está atacando un acto administrativo que desapareció del ordenamiento jurídico, que ya no existe. Entonces, esa demanda concluye. Salazar también aclaró que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo no sabía de la decisión de adjudicar este contrato a Thomas Gregg. Él no está informado de estas decisiones porque está fuera del país. Además, entendí cuando me delegó nuevamente las funciones que la instrucción que me daba era actuar de acuerdo con la Constitución y con la ley contractual y eso es lo que he estado haciendo. Entonces creo que estoy siguiendo sus instrucciones impartidas tácitamente a través del mandato para que cumpla la ley. El presidente Gustavo Petro no guardó silencio y desde su cuenta de X aseguró que el secretario general José Antonio Salazar los traicionó y por esta razón firmará su insubsistencia. El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Gregg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse. Y a este mensaje respondió el secretario general asegurando que él no atiende caprichos personales. Yo soy un hombre leal, completamente leal, pero debo ser leal primero que todo a la Constitución y a la ley. Yo no puedo atender caprichos personales. Y quedó listo el decreto que declara insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. En su cargo quedará como encargada Paola Andrea Velázquez, quien es consejera de Relaciones Exteriores. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva pidió una vez más a la Procuraduría General que revoque su suspensión del cargo. El abogado Mauricio Dueñas, quien representa a Leiva, argumentó que ya no sería el competente para llevar el proceso de licitación de pasaportes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La defensa de Leiva dice que la suspensión ya no es necesaria, puesto que ya no tiene ningún tipo de injerencia en el proceso de licitación del millonario contrato.
Bueno, Mauricio, pues esta decisión no la veía venir el país, ¿no? Creo que nos tomó de sorpresa a todos, a todos, al igual que al presidente, que usted vio su reacción y entre otras cosas, pues él habla de que aquí tienen que venir como investigaciones penales y esa es una de las preguntas que quedan. Si tiene herramientas el Ejecutivo como para echar atrás esta decisión y reversarla, parecería que no, porque pues es legal, después una vez se expidió la decisión, pues ya esto quedaría como legal. Esa es una de las preguntas, bueno, en medio de tantas. Y la otra, si el canciller Leiva con esto puede regresar a su cargo, se le levanta la suspensión. Puede salir ganando el canciller suspendido en este momento, Álvaro Leiva, lo cual da lugar a una de las tres hipótesis de lo que ha sucedido algo totalmente imprevisto, como nos señalaba Paula, algo desconcertante. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que esto ha sido una comedia de enredos. Comedia, digo, de manera figurada porque pues evidentemente no es para nada para risas. La Cancillería abre una licitación. ¿Cuál Cancillería? La de este gobierno, no la del gobierno anterior. Abre una licitación con unos términos, con un pliego, se lo termina ganando Thomas Gregg & Sons y al ganárselo la Cancillería da una vuelta de 180 grados y decide declarar desierta esa licitación que se la había ganado Thomas Gregg & Sons bajo las condiciones que había fijado la misma Cancillería y invocar una urgencia manifiesta para contratar a la misma firma para que siga haciendo pasaportes durante un año. Ese fue como el primer gran acto de esta comedia de errores. Después viene la demanda de Thomas Gregg & Sons que se trató de conciliar con el Estado. En ese proceso de intento de conciliación con el Estado es sacrificada Marta Lucía Zamora, acuérdense ustedes, la cabeza de la Agencia de Defensa del Estado, porque no está de acuerdo con el presidente y el canciller la agarró por ahí en un corredor y le dijo que era una especie de, no se usaba la expresión en ese momento, pero de traidora a la posición del presidente. Lo mismo que usa el presidente hoy en su tuit acerca de José Antonio Salazar. Viene entonces esa situación inédita en que queda Thomas Gregg & Sons durante un año, se abre una licitación para ver quién va a hacer los pasaportes después de ese año y de manera sorprendente, cuando estaba ya por perfeccionarse del todo esta nueva licitación, termina sucediendo esto. En ausencia del canciller encargado, el doctor Luis Gilberto Murillo, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, decide sacar una resolución que revoca la resolución que había declarado desierta la licitación anterior, sacar una resolución que termina con la urgencia manifiesta y por lo tanto una resolución que dice esto se lo ganó Thomas Gregg & Sons. Se devuelve al comienzo de toda la historia y si faltara un colofón o un epílogo, el presidente Gustavo Petro dice hemos sido traicionados y de manera inmediata declara insubsistente al secretario general. ¡Qué rollazo! Imagínense ustedes, es de tal magnitud el rollo que no da para una sola interpretación, da por lo menos para tres de manera sintética. La primera de ellas, el doctor José Antonio Salazar, a quien vieron ustedes dando sus declaraciones, cree firmemente que lo que dicta la Constitución y lo que dicta la ley es que la licitación original en la que ganó Thomas Gregg & Sons es legítima y por lo tanto dice yo me atengo a la ley, no hay aquí manera de sostener las otras resoluciones y por lo tanto el que se la ganó originalmente se la termina ganando porque yo después de estudiar todo esto concluyo que así debe ser. Hipótesis número 1, incluso echándose encima al presidente Petro, etcétera, etcétera. Hipótesis número 2, la más conspiratoria de todas. El gobierno como un todo se da cuenta de que ha cometido un error jurídico, se da cuenta de que esto se termina cayendo en el Consejo de Estado, se da cuenta de que la demanda de Thomas Gregg & Sons por haber declarado desierta la primera licitación puede prosperar y puede perder esa plata. Y ante todo eso decide, como en una partida de ajedrez, sacrificar un alfil. El alfil es José Antonio Salazar, quien salva todo, termina con la demanda, termina con la suspensión del ex canciller Álvaro Leiva y se sacrifica a él. Vaya uno a saber, si uno lo ve dentro de unos días en un consulado, pues seguramente ese fue el escenario ganador. Pero ha salido un tercero, y es que la lealtad de José Antonio Salazar no sería con la Constitución o la ley, pero sí sería con Álvaro Leiva. Y que de esta manera, al hacer todo esto, le termina levantando su suspensión de la Procuraduría y lo termina haciendo volver a la Cancillería. Para una novela de John le Carré o para una novela de lo que ustedes quieran, una serie de televisión. Y en esa medida habrá que ver nuevos episodios porque esto no termina aquí.